Buenas tardes, muchachos. Hoy vamos a hablar de las reacciones químicas y su representación, pero específicamente vamos a comenzar o vamos a continuar esta vez hablando de lo que es la estequiometría de las moléculas. Bien, vamos a comenzar. Muy bien. La estequiometría de las sustancias en términos de concepto, vamos a decir que es la relación en términos de mol entre cada uno de los elementos que conforman un compuesto. Pero fíjense que aquí estamos introduciendo una nueva palabra, el mol. ¿Qué es un mol? Un mol es una unidad que nos permite contar número de partículas. Así como nosotros, cuando hablamos de la docena, decimos que hay 12 partículas, o en el caso de un cartón de huevos hay 12 huevos, o en el caso de un par de zapatos hay 2 zapatos. Para el caso del mol, es la cantidad de una sustancia que contiene el mismo número de unidades elementales. Cuando hablamos del mismo número de unidades elementales es átomos, moléculas o iones. Y estos están exactamente en una unidad que se tomó como patrón, que es 12 gramos de carbono 12. ¿De dónde salen este 12? Del número de masa atómica del carbono, que lo tenemos en la tabla periódica. Son 12 gramos. Y él se tomó como patrón de referencia para así sacar lo que son los moles de los demás elementos que tenemos en la tabla periódica. Bien, pero ¿cuántos átomos hay exactamente en 12 gramos de carbono? Carbono 12. ¿Cuántos átomos tenemos? Bien, por métodos experimentales se ha establecido que el número de átomos presentes exactamente en 12 gramos de carbono 12 son 6,0221367 por 10 a la 23 átomos. Fíjense que es un número muy grande, muy grande. Esta es la cantidad de átomos de carbono que yo tengo en 12 gramos, es decir, en un mol. ¿Ok? Por lo tanto, este número, que va a ser una constante, ¿ok? Recibe el nombre de, N, A, que significa número de Avogadro. Este número, un número de Avogadro, lo que me indica son la cantidad de átomos, la cantidad de moléculas, la cantidad de iones, la cantidad de partículas que yo tengo en un mol de un elemento, de una sustancia o de un compuesto. ¿Ok? Fíjense que eh, un mol de cualquier elemento, de cualquier sustancia, ¿ok? Tiene esa cantidad de partículas. ¿Ok? Pero fíjense que esas partículas son diferentes. No es lo mismo las partículas o los átomos del carbono o las partículas o los átomos de oxígeno o las partículas o los átomos de dióxido de carbono, si hablamos de un compuesto, o las partículas o átomos de sodio, si hablamos de un elemento. ¿Okay? Si volvemos al ejemplo de la docena, ¿okay? Una docena significa que hay 12 partículas de algo. Puede ser una docena 12 huevos, pueden ser 12 zapatos, pueden ser 12 pelotas, pueden ser 12 lápices. ¿Ok? En este caso, fíjense que esas partículas son diferentes, tienen diferente masa, diferente característica. Por lo tanto, cuando yo hablo de mol, en términos químicos, son átomos o partículas diferentes. Y ese mol tiene esta cantidad de átomos o partículas o el número de Avogadro. Bien, entonces vamos a poner cuidado a esta frase. Un mol de cualquier sustancia siempre contiene
6,022 por 10 a la 23 partículas. Fíjense que aquí ya les coloqué el número o constante de Avogadro, el número de Avogadro ya es, ¿cómo decirles? Resumido. Vamos a trabajar con esta cantidad para no estar trabajando con este número tan grande. 6,022 por 10 a la 23 partículas. Entonces, pónganle atención a esto. Un mol de cualquier sustancia contiene siempre 6,022 por 10 a la 23 partículas. ¿Y qué es la masa molar? ¿Okay? La masa molar. O sea, ¿cuánto pesa eso? Si bien sé que un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 partículas, pero ¿cuánto pesa eso? La masa molar, o sea, es la masa de un mol, que puede ser, este mol pueden ser huevos, pueden ser zapatos o pueden ser átomos. La vamos a expresar en gramos, ¿ok? En gramos, que es una unidad del Sistema Internacional de Unidades que vimos en el laxo pasado. Bien, entonces, tomando como referencia el átomo de carbono, que como les dije anteriormente fue el que se tomó como patrón para establecer un punto de referencia y de allí calcular los pesos de los demás elementos, un mol de átomos de carbono 12 tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y ese mol o esa cantidad de átomos pesa 12 gramos. Bien, entonces un átomo de carbono pesa lo que se conoce como 12 unidades de masa atómica, que es lo mismo que un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos. Es decir, que la unidad de masa atómica y la masa molar, pues en términos, para nosotros va a ser lo mismo, es lo mismo, la misma cantidad. Nosotros nos vamos a concentrar en trabajar con unidades de gramo. Yo solo les coloco la unidad de masa atómica porque pueden tropezársela en algún libro y bueno, ya ustedes saben qué es. Bien, como un mol de átomos de carbono pesa 12 gramos, ya sabemos que un mol de átomos de litio, que es un elemento, un metal que está en el grupo 1 de la tabla periódica, ¿eh? Lo podemos ubicar en el lado izquierdo de la tabla periódica en el grupo 1, pesa 6,941 gramos de litio. Fíjense que esto es una cantidad exacta. ¿Okay? Nosotros vamos a tratar de trabajar, y son datos que yo les voy a suministrar con cantidades redondeadas para facilitar los cálculos. ¿Okay? Bien, entonces, para cualquier elemento, la unidad de masa atómica es igual a la masa molar en gramos, lo que ya les había comentado. Bien, nosotros nos vamos a dedicar o nos vamos a concentrar en trabajar en masa molar en gramos. Bien, continuamos. Entonces aquí en esta lámina yo les presento un mol de carbono, un mol de azufre, un mol de cobre, un mol de mercurio, un mol de hierro. ¿Cuánto pesa este mol de cada uno de ellos? Lo buscamos en la tabla periódica. El carbono pesa 12, el azufre, si mal no recuerdo, pesa 32. Yo no me sé de memoria esto, pero tenemos la tabla periódica de soporte. El cobre, ustedes pueden buscar en la tabla periódica que yo les suministré cuánto pesa. Y eso es lo que pesa un mol. Y ese mol, bien sea de carbono, de azufre, de cobre, de mercurio o de hierro, tiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Átomos. Pero esos átomos pesan diferente para el cobre, para el carbono, para el azufre, para el mercurio, para el cobre o para el hierro. Son átomos diferentes. En el carbono tenemos que su número atómico es 6, por lo tanto él tiene 6 protones, 6 neutrones también, y eso da la masa de 12. Pero en el caso del azufre, la cantidad de protones y neutrones es diferente, por lo tanto su masa es diferente, ese átomo es más pesado. Así pasa con el cobre, así pasa con el mercurio y así pasa con el hierro. Son átomos más pesados, hay más neutrones, hay más protones, que son los que le dan el peso a ese elemento. Muy bien. Ahora bien, la masa molar es la relación entre el número de átomos
o moléculas y la masa. Entonces, fíjense, ¿cómo voy a relacionar yo esto? Ya les hablé de moles, les hablé de átomos y moléculas y les hablé de masa, que es la masa molar. Bien, ¿cómo la vamos a relacionar a ella? Vamos a trabajar con este diagrama, donde fíjense que en la parte central yo tengo el mol como unidad de medida para una sustancia o un elemento. Bien, sabemos que ese mol tiene esta cantidad de átomos, 6,022 por 10 a la 23. Por lo tanto, para pasar yo de mol a número de átomos o número de moléculas, yo tengo que utilizar el número de Avogadro. ¿Ok? Para pasar de mol a átomos o moléculas. Y para pasar de mol a masa, yo tengo que utilizar algo que se llama la masa molar, que viene dada en gramos por mol. Para un elemento de la tabla periódica, la masa molar es la información que me da la tabla periódica, que es su peso atómico. Esa es la masa molar de los elementos de la tabla periódica. Muy bien. Recuerden que muchos elementos de la tabla periódica son moleculares, es decir, existen en la naturaleza como, por ejemplo, el caso del oxígeno no lo conseguimos como oxígeno solo, sino O2. ¿Ok? Ese es un ejemplo. Entonces hay que estar pendiente de esas cosas. Bien. Entonces, nunca yo puedo pasar de masa directo a átomos o moléculas. No se puede. Tengo que primero de masa pasar a mol y después de mol pasar a átomos. Igual del lado contrario, si yo tengo átomos o moléculas, para calcular la masa, yo tengo que pasar por mol y después por masa. Bien, ahora, la masa molar para los elementos es fácil porque la vemos en la tabla periódica, pero también podemos calcular masa molar de sustancias, de compuestos, y eso eh, lo vamos a ver en, en la siguiente lámina. Entonces, la masa molecular, algunas veces denominada peso molecular, ¿ok? Es la suma de las masas atómicas de una molécula y su unidad es el gramo mol. Es decir, que yo lo que voy a sumar en un compuesto, la masa de cada elemento, la voy a sumar algebraicamente y eso me va a dar el peso molecular de ese compuesto. Fíjense, si yo tengo dióxido de carbono está compuesto por carbono y oxígeno. ¿Cómo voy a calcular su masa molecular o su peso molecular? ¿Cuántos carbonos tengo? Uno. Entonces tengo un carbono que pesa 12 gramos mol. Eso lo veo en la tabla periódica. Peso atómico, 12 gramos. El oxígeno. ¿Cuánto oxígeno tengo aquí? 2, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Voy a la tabla periódica y me va a decir que pesa 16. ¿Ok? Pero hay 2. Tengo que multiplicar 2 por 16. Hago una suma algebraica de todo esto y me da 44. Este 44 quiere decir que un mol, un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos mol. 44 gramos mol. Eso quiere decir que un mol de moléculas de dióxido de carbono tiene esta masa, 44 gramos. Una molécula de dióxido de carbono pesa 44 unidades de masa atómica. Bien. Muy bien. Un mol de dióxido de carbono pesa 44 gramos. ¿Ok? 44 gramos. Eso es el procedimiento que vamos a seguir para calcular el peso molecular o la masa molecular. Muy bien. Vamos a realizar una serie de problemas que van a estar aquí en las láminas y vamos a pasar a la pizarra a resolver estos problemas. El primero de ellos es calcule la masa de 3 moles de cloruro de sodio. Vamos a parar la presentación y vamos a trabajar en la pizarra. Muy bien. Entonces nos está diciendo que
calcule la masa de 3 moles de cloruro de sodio. ¿Ok? Cloruro de sodio. ¿Ok? Una sal. Y me están pidiendo que calcule la masa de 3 moles. Recordemos nuestro diagrama que yo les dije, que nos decía que de mol, yo de este lado tengo número, vamos a colocarlo así, número de átomos o moléculas, ¿ok? Y de este lado yo tengo la masa. Para pasar aquí, yo utilizo el número de Avogadro, que ya sabemos cuál es una constante, 6,022 por 10 a la 23. Y aquí yo voy a utilizar la masa, perdón, la masa molar, peso molecular. Bien, entonces, ¿qué tengo? Tengo 3 moles, estoy aquí. Tengo 3 moles y tengo que pasar para acá. ¿Qué necesito? Masa molar. ¿La masa molar de quién? De cloruro de sodio. ¿Cómo la calculo? Tengo cloruro de sodio y tengo. ¿Cuántos cloros tengo? Uno. Uno. ¿Cuál es su masa atómica? Busco en la tabla periódica. Me dice que es 35,5. Vamos a trabajar un valor redondeado. Si ustedes ven, la tabla periódica va a decir 35,49 y varios números, varias cifras significativas, pero vamos a trabajar solo con el valor redondeado. ¿Cuánto sodio tengo? 1. ¿Cuánto pesa el sodio? Vamos a la tabla periódica y vemos que pesa 22,9, redondeamos a 23 para facilitar los cálculos. Estos valores en los problemas yo se los doy. ¿Ok? Yo les digo, por ejemplo, si vamos a suponer que este problema esté en un examen, yo les doy, trabaje con sodio, peso atómico 23, trabaje con cloro 35,5 y son los valores que ustedes van a utilizar para hacer el cálculo. De manera de obtener la respuesta que yo estoy pidiendo. Bien, entonces aquí sumamos. Esto nos da exactamente 58,5 gramos mol. Ok, recuerden que esto también tiene esta unidad. Gramos mol, gramos mol. Entonces este es su masa molar o peso atómico. Bien, entonces vamos a trabajar con factores de conversión. Yo les voy a pedir que lo hagan con factores de conversión. Realmente sencillo. Bien, entonces, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo? 3 moles. Moles de cloruro de sodio. El factor de conversión aquí me pide qué es lo que tengo. Y además lo quiero eliminar. ¿Ok? Debo colocarlo en el denominador. Digo que un mol de cloruro de sodio, ¿cuánto pesa? Un mol de cloruro de sodio, ¿cuánto pesa? 58,5 gramos. Hago la operación. 3 por 58,5 nos da 175,5 gramos de cloruro de sodio. Bien, esto quiere decir que 3 moles de cloruro de sodio pesan 175,5 gramos. Bien, yo les puedo preguntar ahí rápidamente, ¿cuánto pesa un mol de cloruro de sodio? Muy fácil. Lo que calculé aquí, 58,5, que es lo que pesa uno. ¿Ok? Bien, vamos a hacer otro problema. Bien, nos piden. Son los problemas que están en la presentación. ¿Cuántos moles contiene
20 gramos de K2O o óxido de potasio. ¿Cuántos moles contiene 20 gramos de K2? Ok, óxido de potasio. Bien, tengo 20 gramos de este. Volvemos a nuestro esquema. Tengo mol, de este lado tengo átomos o moléculas. Y aquí, para pasar a ellos, utilizo el número de Avogadro, que es una constante. Y de este lado tengo masa. Para la masa yo necesito masa molar. Masa molar. ¿Qué tengo? Tengo gramos, o sea que tengo esto ahora. Pero para pasar de masa a mol, que es lo que me están pidiendo, a mol, yo necesito la masa molar. ¿La masa molar de quién? De este señor. La calculamos. Tengo óxido de potasio. Oxígeno. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Buscamos en la tabla periódica. Tengo un átomo de oxígeno por 16. Tengo potasio. ¿Cuánto potasio tengo? 2, ¿no? El pesa, buscamos en la tabla periódica, que la tengo aquí, 39. Tengo aquí 16 y 2 por 39 son 78. ¿Ok? Por supuesto, estos son gramos mol. Gramos mol. Es importante siempre colocar las unidades. Porque si ustedes me lo colocan 1678, ese 1678 puede ser cualquier cosa. ¿Ok? Pueden ser papas, pelotas, pueden ser lápices. No, son gramos sobre mol. ¿Ok? Gramos sobre mol. Bien, y en este caso, de oxígeno y este de potasio. Bien, entonces sumamos. Esto nos da exactamente 94 gramos mol. ¿Ok? ¿Qué es lo que pesa el óxido de potasio? Bien, entonces, planteamos nuestro factor de conversión. ¿Qué tenemos? 20 gramos. ¿Ok? Para que esta unidad se vaya, tengo que colocar en nuestro factor de conversión lo que tenemos abajo. ¿Qué es lo que tengo abajo? 94 gramos. Gramos. Que es lo que pesa el mol de esto. ¿Ok? ¿Cuánto es 94 gramos? Un mol. Un mol. Esta unidad elimina esta y efectuamos 20 entre 94. Eso nos da un valor de 0,21 moles de óxido de potasio. Bien, entonces 20 gramos de óxido de potasio son 0,21 moles de óxido de potasio. Bien, fíjense que este cálculo, ustedes por sus conocimientos matemáticos, lo pueden hacer de otra manera. Y eso les va a servir para comprobar. A mí me gustaría que por procedimiento ustedes hicieran esto. Y después, bueno, por sus conocimientos matemáticos pueden hacer la operación y comprobar que está bien. Bien. Ok. Vamos a hacer otro problema. Fíjense que aquí estamos pasando, ya vimos cómo pasamos de mol a masa y de masa a mol. Ahora vamos a ir de la masa a los átomos moléculas, o también puede ser de los átomos moléculas a la masa. Vamos a ver cómo lo hacemos en un problema un poco más complicado. Entonces vamos a borrar aquí rápidamente. Bien, entonces el otro problema que está en la presentación nos dice cuántas moléculas de no, cuántas moléculas de no, perdón.
¿Cuántas moléculas hay en 25 gramos de ácido fosfórico? ¿Ok? Que esa es su fórmula. Perdón. Equivoqué aquí. Disculpen. Ácido fosfórico. ¿Ok? H3PO4. Bien. Entonces, planteamos. Tengo mol. Tengo aquí masa. Y aquí tengo, me están pidiendo moléculas. Vamos a colocar aquí moléculas. Si me pidieran átomos, pues coloco aquí átomos. Acuérdense que para acá yo utilizo número de Avogadro. Y aquí, masa molar. Entonces, ¿qué tengo? Tengo la masa. Y tengo que saltar acá. Para poder pasar aquí, necesito el mol. Tengo que pasar mol y una vez que los tenga, paso a moléculas. Entonces, ¿qué tengo? La masa de esto. Pero para pasar esta masa de 25 gramos a mol, necesito la masa molar. Necesito calcular la masa molar del ácido fosfórico. Hacemos lo mismo, H3PO4. Tengo oxígeno. ¿Cuánto tenemos? 4, ¿no? 4 por 16. ¿Ok? Eso nos da 64 gramos molar. ¿Ok? Fósforo. ¿Cuántos tenemos? 1. ¿Cuánto pesa el fósforo? Busco en la tabla periódica. 31. 31 gramos molar. Hidrógeno. 1. ¿Cuánto pesa el hidrógeno? 1. Es más fácil. ¿Ok? Eso nos da 3 gramos mol. Sumamos. Y esto nos da 98. 98 gramos sobre mol. Y esto es lo que pesa un mol de este señor. Entonces, vamos a plantear nuestro factor de conversión porque ya tenemos todo para hacer este cálculo. Ya tenemos la masa molar, el número de Avogadro ya lo conocemos, es una constante, entonces podemos hacerlo. Planteamos factor de conversión. Entonces, tengo 25 gramos de ácido fosfórico. ¿Ok? Para pasarlo a mol, 98 gramos. ¿Ok? Pesa un mol. ¿Ok? Aquí nos daría moles. Seguimos. Esos moles, yo digo que un mol tiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Moléculas. Y efectúo mi operación y eso me da 1,54 por 10 a la 23 moléculas de H3 o ácido fosfórico. ¿Ok? Esta es mi respuesta. Entonces, en 25 gramos de ácido fosfórico hay 1,54 por 10 a la 23 moléculas. ¿Ok? Moléculas. Un número muy grande. Hay muchísimas moléculas ahí en esta cantidad de gramos. ¿Ok? De ácido fosfórico. Fíjense cómo pasamos de masa a mol utilizando la masa molar del compuesto o su peso molecular. Y una vez que tenemos los moles que se obtienen por esta operación, esos moles los transforma a moléculas, donde digo que un mol tiene esta cantidad, en este caso, moléculas. ¿Ok? Y me da como resultado este número. Bien, vamos a hacer otro. Hacer uno es lo contrario. Dice que tenemos un recipiente, en un recipiente hay 5,30
por 10 a la 22 átomos. ¿Ok? En un recipiente. ¿Hay esa cantidad de átomos? ¿De qué? De sodio. Entonces me preguntan, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa esta cantidad de átomos? Planteamos nuestro gráfico o nuestro diagrama. Tengo mol, aquí tengo masa y aquí tengo, ahora vamos a tener átomos. Para pasar de aquí a aquí, acuérdense, número de Avogadro, y de aquí vamos a usar masa molar o peso molecular. ¿Qué tengo? Tengo átomos, o sea, esto lo tengo, y esta es mi incógnita, la masa. Tengo que pasar por mol, es decir, tengo que pasar átomos a mol, y después de mol a masa. Este problema, que no se ve bien aquí, un momento muchachos. Entonces, esto es una incógnita, ¿ok? Un signo de interrogación. Bien, que no se ve bien se ve el reflejo de la luz. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Entonces, yo tengo esto, planteamos nuestro factor de conversión. En este caso es más fácil. Tengo átomos, ¿ok? Donde digo que un mol, ¿cuánto es? Número de Avogadro, por 10 a la 23. Átomos. Un mol de sodio, porque eso es lo que me están pidiendo, hay esta cantidad de átomos. En esta cantidad, ¿cuántos moles hay? ¿Ok? Es sencillo. ¿Ok? Pero eso no es lo que me pide. Me están pidiendo cuánto pesa. Entonces, un mol de sodio pesa ¿cuánto? Buscamos en la tabla periódica. 23 gramos. Efectuamos esta operación, es decir, este número, por 23 y lo dividimos entre el número de Avogadro. Eso nos da, vamos a ponerlo por aquí, lo igual, eso nos da 2,02 gramos de sodio. ¿Okay? Entonces, en el recipiente donde hay esta cantidad de átomos, 5,30 por 10 a la 22, esos átomos pesan 2,02 gramos. ¿Ok? Pasamos los átomos a moles con este factor de conversión y después esos moles con su masa atómica, que es 23, y este factor de conversión, pues lo pasamos a gramos. Por eso que aquí átomos eliminan átomos, moles eliminan moles y nos queda gramos como unidad. Gramos de sodio. Muy bien. Ok. Entonces, en la clase estuvimos viendo, quería colocarles un ejemplo de balanceo de ecuaciones. Entonces, déjenme ver si consigo. Ok, vamos a ver. Vamos a balancear ácido clorhídrico más peróxido de aluminio da cloruro de aluminio. Ajá. Ok. Bien. Verificamos esta balanceada. Vamos a verificar. Acuérdense que primero comenzamos con metales. Aluminio 1, aluminio 1. No metales. Tengo un cloro, 3 cloro. No está balanceado. Tenemos que balancear. Bien. ¿Cómo hacemos? Entonces, comenzamos. Como el aluminio está bien, balanceamos el cloro. Como aquí hay 3 cloro y aquí hay 1, vamos a colocar el factor estequiométrico. Recuérdense que el factor estequiométrico, si yo tengo, vamos a suponer esta fórmula,
El factor estequiométrico yo lo voy a colocar aquí, en esta posición. Y esta posición me va a multiplicar los átomos que hay aquí. ¿Ok? Entonces, si yo coloco aquí, como debe ser, un 3, este 3 me multiplica el hidrógeno y me multiplica el cloro. Quiere decir que ahora voy a tener 3 hidrógenos y 3 cloros. ¿Ok? Nunca, nunca, cuando hagan un balanceo de ecuaciones, modifiquen estos números, su índice. Nunca lo hagan porque eso, lo que van a obtener es otro compuesto, otra sustancia. Y aquí yo siempre voy a querer que esto sea ácido clorhídrico, hidróxido de aluminio, cloruro de aluminio y agua. ¿Ok? Vamos a colocar factor estequiométrico que lo ubicamos antes de la molécula. ¿Ok? Bien. Entonces, para balancear el cloro, colocamos nuestro factor estequiométrico. Como aquí hay 3, vamos a colocar aquí 3. Entonces ahora tengo 3 cloro, 3 cloro. Revisamos aluminio. Aluminio está bien, 1 y 1. Aquí hay 3 cloro, 3 cloro. Balanceado hasta ahora. Vamos con oxígeno. Aquí tengo, fíjense que este 3 significa que aquí hay 3 oxígenos, ¿verdad? 3 oxígenos. De este lado, ¿cuántos tengo? 1. Entonces, coloco factor estequiométrico. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde lo voy a colocar? Aquí. 3. ¿Ok? Vamos a colocarlo mejor para que ustedes lo vean y no se confundan. Poner agua aquí. ¿Ok? Y ahora coloco aquí el 3. Revisamos. Un aluminio, 3 cloro, 3 cloro, 3 oxígeno, 3 oxígeno. Revisemos ahora el elemento que nos queda, que es el hidrógeno. Aquí tengo 3 hidrógenos, ¿verdad? Porque este 3 multiplica el hidrógeno, 3 hidrógenos. Y aquí también tengo 3, por este 3 que está aquí. Entonces, de este lado tengo 6 hidrógenos. ¿Cuántos tengo aquí? 3 por 2, 6. Aparentemente está balanceado. Verifico. Aquí tengo aluminio, tengo 1, cloro, tengo 3, oxígeno, tengo 3, ¿verdad? Hidrógeno, tengo 6. Bien, aquí de este lado tengo aluminio, tengo 1, cloro, tengo 3, oxígeno, tengo 3, ¿verdad? Y de hidrógeno tengo 6. Es decir, que la cantidad de átomos que tengo aquí y la cantidad de átomos que tengo aquí son la misma. La ecuación está balanceada. Estamos cumpliendo con la ley de conservación de la masa, que la masa que yo tengo aquí es la misma masa que yo tengo aquí. Bien, y ese es el objetivo de balancear una ecuación. No puedo ni ganar ni perder, solo transformar. Transformé estos compuestos, estas sustancias, en estas, mediante una reacción química. Pero la masa como tal, si vamos a imaginarnos que yo esto lo coloco en una balanza y después esto lo coloco en una balanza y van a pesar exactamente lo mismo. La masa se conserva, solo se transformó. ¿Ok? Estoy cumpliendo con la ley de Newton, su postulado. La masa ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Muy bien. Entonces, muchas gracias muchachos y nos vemos en la siguiente clase.